Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Misión 360. ¿Cómo es el lema? Una mirada integral para la tarea restante. Ahí está. Hoy queremos avisar que estamos grabando el capítulo número 20. Que los cumpla feliz. Se festeja. Vamos a comer una torta ahora. Pero bueno, estamos muy contentos de llegar a nuestro episodio número 20 compartido con ustedes, así que queremos motivarlos, invitarlos a que puedan escribirnos, que puedan dejar comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, también en Spotify y en YouTube como Misión 360. En Spotify y en YouTube, ahí van a encontrar los capítulos completos. Y siempre animamos a ver todo el capítulo, son capítulos de 20 minutos. Sí. Y bueno, ahí tenemos todo el desarrollo de los temas que ustedes escuchan a veces en los Reels. Sí, nos han escrito desde el norte de Argentina, de Buenos Aires, diciendo, me pongo a limpiar y empiezo a escuchar los podcasts, así que los motivamos a que ahí en esos tiempos ociosos, tal vez mientras cocinan, mientras lavan, pueden... Mientras viajan. Mientras viajan también, yo uso mucho en... Mientras duermen. Sí. No, hubo un tiempo que estaba toda esta onda, ¿no? De que si vos escuchabas algo mientras dormías era como una forma de estudiar, así que bueno. Hay que probar. Todos los tiempos. Pero bueno, hoy tenemos invitados especiales, ya los conocen del episodio anterior. Correcto. Pero los saludamos una vez más. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos y por estar acá también. Muy bien, Mauro y Evangelina. Ellos son de la ciudad de Roca, así que han vuelto a Neuquén para la segunda parte de este episodio. Y bueno, ellos ya nos comentaron que pertenecen a una organización misionera que es... Operación Movilización, OM. Ujú, Bien, así que estamos trabajando como movilizadores acá en el sur ujú. y haciendo algunas cositas más desde ¿Cuántos casa. años tiene OM de existencia? Más de 60. Wow, 64 me parece. Desde el 57. Sí. Bueno, Está hay por que ahí. hacer cosas. Sí, hay que hacer ¿Y cosas. dónde nació? 65. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Sí. Unidos. Sí. Ok. Conocemos la historia de que, bueno, está en la página de M también, que es re interesante, de una mujer que se llamaba Dorothy, que oraba por los estudiantes universitarios y decía que oraba por ellos para que a través de ellos el mundo sea bendecido y conozca al Señor Jesús. Y la verdad que cuando conocimos la historia, bueno, el fundador de OM, que es George Verwer, era uno de esos estudiantes universitarios que sintió realmente un llamado muy, muy fuerte y apasionado por compartir el Evangelio. Él escuchó el Evangelio en una campaña de Billy Graham y a los pocos meses ya le quería contar a todo el mundo y empezó todo lo que fue su historia con otros estudiantes en sus primeros viajes. Muy interesante. Hay un libro sobre eso que se llama Revolución del Amor, que lo tenemos también, que está las fotos también de su colectivo. Es súper interesante y realmente es el fuego que él tenía y la pasión por compartir del Evangelio en donde no lo conocían. Empezó ahí de golpe y hasta los últimos días de su vida fue igual. Es interesante ver cómo muchas de estas agencias misioneras surgieron como una necesidad de movilizar a los jóvenes, ¿no? Sí. Pensamos en ellos, pensamos en Jucum, Juventud Sí. con la Misión, pensamos en CIMA, y así otros movimientos que surgieron como esta necesidad de decir, bueno, los jóvenes tienen un despertar, tienen una capacidad por su fuerza, por su ímpetu, por sus ánimos de aceptar desafíos, y han surgido estas organizaciones quizás para suplir un vacío que las iglesias no podían cubrir, ¿no? El tema que hoy queremos charlar es agencias misioneras, cooperación o rivalidad con las iglesias locales. Porque es un tema que muchas veces surge del lado de las agencias y también muchas veces del lado de las iglesias. Los pastores, los líderes, ven con cierta sospecha a veces a las agencias misioneras como robamiembros, ¿no? No sé si lo ven ustedes un poco así. Sí, ha salido ese tipo de temas, como también el pensar que el trabajar con una agencia misionera porque hay alguien que quiere,
no sé, hacer un curso, quiere salir al campo, quiere empezar algún proyecto para salir al campo, es más trabajo incluso para los líderes, como no, pero yo no tengo tiempo para ahora enfocarme en otra cosa. Existen diferentes perspectivas hasta directamente no conocer de qué se trata y también eso genera incomodidad, genera un límite, una barrera que es muy difícil cuando uno quiere intentar acercarse y decimos, pero el objetivo es el mismo, somos cristianos, por ende todos queremos que otros conozcan al Señor y ese es el fundamento de todo lo que hacemos, ¿no? Con el nombre misión o sin el nombre misión. Nos une eso, se supone. Pero bueno, ese es un trabajo donde a veces se va haciendo más fácil porque gracias a Dios hay hermanos y bueno, hablando de denominaciones también que están muy abiertos a incluso a cambiar lo que pasaba en las historias de sus denominaciones y están entendiendo que hay cosas para cambiar, para corregir y están realmente conociendo a este Dios global que siempre fue así desde el Génesis, de una manera bíblica, de una manera verdadera, que ya no los asusta, que al contrario los inspira más. Y uno los ve que están realmente con todo su corazón, su fuerza, su cuerpo, involucrándose, pues están descubriendo, reentusiasmados en cómo trabajar hacia ese objetivo. Pero bueno, y hay otros lugares que todavía están completamente cerrados. Completamente cerrados a esta visión global. Sí, pensaba en esto que decías de las diferentes perspectivas que podemos encontrar sobre este tema, también la distancia que hay entre una agencia y una iglesia local, y en el medio podemos encontrar diferentes barreras o diferentes perspectivas, diferentes barreras que no permiten la cooperación fluida, sana, correcta, y ahí estamos en un trabajo todos de trabajar articuladamente como cuerpo, como iglesia. Creo que uno de los primeros puntos, y que lo mencionaba Seban, es el miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando yo no conozco de lo que se habla, cuando yo no... No, nos cerramos y no pasa nada más acá. Entonces, con la movilización, con la red de misiones, con OM, con Movida, lo que buscamos es compartir conocimiento. Primero que nada, hacer conciencia. ¿De qué estamos hablando? Es súper importante. La base de la misión es la Biblia. Y algo muy importante que escuchaba el pastor Kili en unos episodios anteriores, la misión precede a la iglesia. Eso me voló la cabeza. Qué interesante esas barreras que encontramos, ¿no? Desde la iglesia local hasta la agencia. Bueno, es que quizás para remontarnos un poquito a la historia, ¿no? Hablábamos de esto de lo que se habla en misiones como sodalidades y modalidades, la tarea de la iglesia, la tarea de la agencia, que a veces se ven como caminos paralelos en donde no se tocan, y esto es lo que genera estas rispideces o estas desconfianzas o estas situaciones, ¿no? Pero claro, yo cuando estábamos en los cursos de perspectiva, a lo cual animamos obviamente a que puedan hacerlo, los que están interesados en el tema de misiones pueden comunicarse con la red de misiones mundiales y les vamos a abrir o guiar los caminos para que puedan hacer perspectivas, para que puedan sumarse a este programa. Pero claro, a mí una de las cosas que descubrí en perspectiva fue que la iglesia, antes de la reforma, la iglesia tenía una forma de hacer misión que era a través de los monasterios, ¿no? Los monasterios eran como esos ámbitos de misión. Gente que salía de la parroquia, de la iglesia parroquial, de la iglesia cotidiana, para apartarse para tareas específicas. De hecho, muchas de las misiones católicas en ese momento, que era la única iglesia que había, que llegan a diferentes lugares, es a partir de los movimientos monásticos. Cuando surge la reforma, allí por el 1517 y todo el proceso posterior de reorganización de la iglesia se reforma, pero no se reforma el área misionológica. Entonces la iglesia queda como sin esa pata de misión hasta el surgimiento de las misiones modernas, así con Carey, ¿no? Claro. Entonces por mucho tiempo la iglesia quedó sin esa pata de ver la misión, y fue cuando Carey empieza a sentir esta pasión por los perdidos,
que empiezan a surgir estas organizaciones misioneras, grupos que tenían que organizarse a efectos de poder llegar a otros lugares, que no lo podía hacer la iglesia local, ya sea por recursos, por material humano, por material económico, por conocimiento, y era necesaria la asociación. Por eso digo que las agencias quizás surgen como necesidad ante un vacío o ante una imposibilidad de la iglesia local de desarrollar ciertas tareas. Sí, tal cual. Sí, incluso, digamos, las iglesias argentinas han sido producto de organizaciones o de hermanos, digamos, de otras partes del mundo, justamente, digamos, que han sentido la necesidad de parte de Dios de abrir, digamos, ministerios y iglesias locales acá en Argentina, digamos. Y hoy en día, en la actualidad, digamos, lo que deseamos, digamos, el anhelo de las agencias es que de acá, digamos, de Argentina, de Latinoamérica, podamos enviar hermanos a diferentes partes del mundo. Así que la verdad que es muy importante el trabajo, digamos, de la agencia, digamos, en conjunto con las iglesias locales. Esa es una pregunta que surge. ¿Quién envía? ¿La iglesia o la agencia? La iglesia. La iglesia es la enviadora. La iglesia. La iglesia es la enviadora. Y la agencia acompaña en el proceso. Ok. Sí, porque la persona que decide salir de su congregación a otra cultura es parte de esa congregación, sigue siendo de su congregación, es una extensión de su congregación en otra parte del mundo, en otra cultura, y por lo tanto sigue necesitando su congregación, se siguen necesitando mutuamente, ¿no? En un montón de aspectos, porque misión a veces solamente se relaciona con irse, pero el que se va necesita a alguien que lo envíe, como este versículo que todos conocemos. A la vez necesita que lo apoyen en oración, no solamente anda buscando ofrendas, porque toda la realidad espiritual que hay en una cultura diferente, que yo no conozco del todo, es muy fuerte. Entonces necesito de esas oraciones de mis hermanos, de la comunicación, que fortalece el ánimo, que fortalece también su discipulado personal, el desarrollo. Una cosa que yo he visto es que a veces el miembro de la iglesia, que sale como miembro de la iglesia, enviado por la iglesia a la misión, en algunos casos se transforma de miembro de la iglesia a miembro de la agencia. Claro. Y pierde esa identidad con la iglesia local para ser parte solamente del equipo de la agencia misionera, como que cambiara de membresía, por llamarlo de alguna forma. Sí. Creo que esto genera estos temores. ¿En qué momento crees que se da o cómo se podría evitar este rompimiento entre el misionero que sale y la iglesia que envía, que muchas veces se da? Y yo creo que el momento más común que pasa es justamente cuando esa persona está en el campo, porque depende qué tipo de actividades hace y qué tipo de recursos tiene para comunicarse también. A veces la comunicación no es fácil porque no tiene redes, porque no está con acceso a redes. Sí, aparte, por ahí hay países donde no explícitamente no podés darte a conocer, digamos, qué es lo que vos estás haciendo. Incluso hay lugares donde hasta el nombre es cambiado, digamos. Y entonces por ahí el que está, digamos, en otra parte es como que, bueno, depende más, en definitiva, a veces de la organización, que muchas veces de la iglesia. Porque incluso, digamos, la información que le puede llegar a pasar a la iglesia local, de donde ha salido, es también muy limitada, digamos. Entonces por ahí puede ser que se generen estos ¿Le falta formación a la iglesia antes de enviar al misionero? Sí, yo creo que todavía sí. Es un tema bastante nuevo ese, que tiene que ver con el cuidado integral, del misionero, porque es en 3 etapas. Es antes de irse, durante y también cuando vuelve. Hemos tenido muchos obreros y todavía pasa que cuando vuelven del campo todavía están muy solos, como para resumir, o familias. Están en un proceso difícil donde encuentran muchas diferencias
en sus contactos, vuelven y no hay amigos o amigos solteros que ya se casaron y no tienen el tiempo de antes, el trabajo que tenía ya no está, no tiene sus muebles, no tiene más si tienen hijos. Hay un montón de cosas que no son de un día para otro que se arreglan, que necesitan un acompañamiento intencional. Y bueno, en ese área también se está capacitando bastante para que se pueda mejorar este acompañamiento. Incluso, como vos decías, este tipo de comunicación también es muy importante conocerlo antes de salir al campo, porque según el tipo de actividad que hago, incluso las tareas del día a día, ¿no? El estar con tantas actividades durante el día y terminás el día y decís, uy, pasó un mes y no me conecté o no escribí. Y a veces los que quedan esperan que el otro siempre tenga algo para contar, que es el que salió. Entonces no se genera ninguno va hacia al otro lado por algún motivo. Se genera esa distancia, ¿no? Entonces el que está por salir, conocer qué recursos va a tener y también adelantar a la congregación. Yo voy a estar, por ejemplo, hablábamos del barco, no voy a tener una buena conexión. Entonces quizás lo más probable me dijeron que puedan mandar un mensajito, no sé qué, cada 15 días, por ejemplo. Y si ustedes me mandan a mí, lo más probable es que yo no lo pueda ver enseguida hasta que... Todas esas cosas se pueden hablar, pero bueno, conociendo a dónde voy, también puedo prevenir este tipo de problemas, ¿no? Anticiparme, digamos. Compartiendo el proceso de envío de Cristian y Camila, que son de aquí de nuestra zona, de Centenario, ellos están saliendo con la agencia Avant de Estados Unidos. Y una cosa muy interesante que me pareció fue ver que la agencia envió representantes a compartir varias jornadas con la iglesia local. Esto de conocerse, ¿no? Y ver qué cosas se trabajan en conjunto, porque, insisto, creo que el peligro siempre es trabajar en paralelo, creyendo que cada uno tiene que hacer su parte y no ver toda esta complementación, ¿no? No sé cómo lo trabaja, por ejemplo, Movida eso. Sí, intentamos tener el contacto con las iglesias. Pensaba un poco, lo hablábamos con Pablo en un episodio, esto de la corresponsabilidad. Cada uno asumir la responsabilidad que tenemos, el misionero, de no desprenderse, de no dejar, digamos, de comunicarse, de no estar ligado. También de la agencia, de tener esa responsabilidad de entender que no va a ocupar el lugar de la iglesia o se va a equivocar si lo intenta. Y también la iglesia. Y creo que un desafío de nuestra iglesia latina en esto de la historia, en la tercera ola de los latinos, que tenemos todo el fuego para salir y nos encanta ver a dónde me puedo ir, pero a la hora de capacitarnos, a la hora de estudiar, a la hora de prepararnos, es donde muchas veces hacemos agua. Entonces creo que es un desafío de nuestra iglesia latina esto, prepararnos. No solo el misionero tiene que estudiar, y lo hace Avant también, capacita a los pastores. O sea, hay cursos específicos para pastores y misioneros. Estamos un poco lejos nosotros de eso, pero qué interesante que esto, de que cada uno entienda su responsabilidad y comuniquémonos, o sea, tengamos esta relación fluida. Hay en SIM, bueno, que ahora se llama Movilicemos. En Movilicemos hay cursos que son para pastores. Cursos para pastores, para justamente que pueda conocer esto y que vea que la iglesia es parte de la misión. Yo noto muchas veces que las iglesias dicen, bueno, si nosotros ofrendamos para las misiones, oramos para las misiones, pero no tienen un corazón misionero, ¿no? De sentirse parte. Estamos haciendo algo. Tenemos a alguien allá. Bueno, no es lo mismo que estamos allá. Claro. ¿No? Por lo general, vemos al misionero como alguien que se fue, sí. y no como una iglesia que va junto con el misionero. Y ahí es donde se pierde esta riqueza de colaboración mutua, ¿no? Sí, pensar que somos un cuerpo, digamos. La iglesia local también es un cuerpo, digamos. Y yo envío a mi brazo allá, pero el brazo allá solo se muere, digamos. Entonces sí, tiene que haber esa articulación, digamos,
eso que los liga, digamos, bueno, que en definitiva, digamos, es espiritual, digamos, y también el acompañamiento de las agencias, pero es importante, digamos, esto de poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque por ahí nosotros hemos tenido experiencia en OM Argentina, de misioneros que han venido de otras partes del mundo, y hemos tenido también experiencias tristes, digamos, o sea, de que no ha habido, digamos, un acompañamiento de parte de la iglesia, y muchas veces el objetivo también del misionero que ha enviado también ha estado medio ahí confuso, había cuestiones que hay que resolver antes de salir, porque en el campo como decíamos recién, la batalla espiritual es muy fuerte. Entonces, si uno no ha resuelto, obviamente que perfecto, no vamos a tener 100% todo resuelto, pero sí mínimas cosas, cuestiones espirituales con el Señor que sí, digamos, es necesario resolverlas antes. Y bueno, y justamente la agencia lo que hace, digamos, es eso, digamos, indagar, digamos, esto en el cuidado integral, digamos, decir, bueno, antes de salir, bueno, cuestiones que hay que resolver como persona que envía, y también la iglesia como cuerpo enviador, ¿no? Muy bien. 2 o 3 cositas por las cuales alguien que tiene un llamado a la misión tendría que acercarse a una agencia misionera. Y la agencia misionera es la que tiene el contacto directo con el campo al que va a ir, entonces le puede brindar información mucho más específica para prepararse antes en cuestiones de trámites que necesita en cuanto a salud, en conocimiento. Es el mediador entre el campo y la persona que va a ir. Entonces, el contacto del campo es el que va a decir, bueno, necesita prepararse en esto, esto y esto antes de venir. Y es esa ayuda de acompañamiento, de asesoramiento, nada más. Hay lugares en que se necesitan trámites a largo plazo para hacer, entonces hay que prepararse con tiempo. Y bueno, la agencia es la que hace todo ese trabajito de hormiga y de acompañar y de ir avisando. Incluso en este punto, perdón, pero en este punto, que es sumamente importante, también hemos visto la otra cara, ¿no? Aquellos que salen quizás sin esa orientación, a veces de la agencia, puede ser de la iglesia local, pero no siempre la iglesia local está metida en esos temas. Entonces lo que produce es que el misionero salga y después tenga tantos problemas estando en el campo, con las visas, con las radicaciones, con los trámites. Y cuestiones también de salud, por ejemplo. Claro. Que no se prevé, digamos, y entonces... Y entonces después termina a veces invirtiéndose mucho esfuerzo y mucho recurso en problemas que se te podrían haber evitado. Tal cual. Y por ahí la agencia, digamos, sí puede decir, digamos, no, yo en esta área que vos estás interesado, no, pero sí conocemos esta otra agencia, porque en definitiva, digamos, todos, digamos, tenemos el mismo sentir, digamos, es de enviar, digamos, a más hermanos y hermanas al campo, digamos. Digamos, si tenemos ese conocimiento, decir, bueno, nosotros sabemos que aquellos trabajan en esa área o aquello o otro, entonces, digamos, trabajamos todo en conjunto, y bueno, por eso es importante que el que tenga el sentir de salir al campo, bueno, pueda acercarse a una agencia para más información también. Hablando de esto, me equivoqué en la fecha de la capacitación que hablamos en el episodio anterior. Porque el año pasado fue en octubre, pero es en noviembre. El Envíame a mí se llama, justamente es para hablar de todos estos temas, que es del 21 al 23 de noviembre, que es en Buenos Aires, Envíame a mí. Así que bueno, ya va a estar el formulario ahí para inscribirse en la página de OM, en el Instagram también. Muy bien. Para los que les interese, y también es para pastores. Hemos tenido pastores. OM también tiene una capacitación con pastores, que también incluso se viaja a la ciudad en donde se arma un grupito. Eso también es una facilidad que está bueno para aprovechar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vemos que no hay rivalidad, que tiene que haber cooperación. Que la agencia brinda herramientas que a veces las iglesias, por la diversidad de temas que abarca la iglesia local, el evangelismo, el discipulado, la acción social, la enseñanza, la adoración, tantas áreas, cada área etaria de la iglesia, le hace muy difícil centrarse en un tema tan específico como puede ser la preparación de un misionero.
allí la agencia misionera es un buen recurso Ujú, para acompañar. ujú. Y que la iglesia no se desligue, no te No. olvides de tu misionero en el campo. Y bueno, ¿eh? por lo menos conociendo M, me imagino que las otras agencias es lo mismo, pero justamente uno de los requisitos es el estar congregándose y estar activo, Activo, siendo un sirviendo. miembro activo Ujú. en su congregación. Así que Y bueno, y para los pastores que no se asusten, porque Dios siempre llama lo mejor. Así que el tema es ese, ¿no? Si hay un líder que se ha ido formando, lo has preparado para la misión de Dios, no para tu misión, no para tu reino, para el reino de Dios. Y Dios a veces mueve las piezas como Él quiere. Así que, y es un privilegio ser parte de la misión global de Dios en la tarea restante. Gracias, chicos. Bien. Bueno, muchas Gracias. por estar. Un lujo. Jere, Un nos lujo. volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Sí, y también nos encontramos en nuestra expo. Eso ya, ahí nomás. No sé cuándo saldrá este capítulo, pero si lo estás escuchando y todavía no llegó el 8 de noviembre, te esperamos en la próxima Expo 2025. Desafiados, se llama la expo. Desafiados. Así que los esperamos. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.